Buenas tardes, tengan todos y todas. Nos encontramos hoy reunidos en el marco de la Semana de Antropología por el 55 aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas. De igual manera, en la conmemoración del aniversario 45 de la licenciatura en Historia de la UADY. De nuevo, sean bienvenidos a este encuentro de historiadores sur-sureste, en particular esta mesa panel que lleva por título Reflexiones sobre los estudios históricos. No podemos dar inicio a esta mesa sin antes presentar a nuestros invitados, que permítame, les leeré una breve pero concisa semblanza. Presencialmente nos acompaña el doctor Juan José Mena Carrillo. Es licenciado en Historia por la UADY, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, siendo postdoctorante en el Centro de Investigación Regional en la Unidad de Ciencias Sociales. Se especializa en Historia Sociocultural de la Salud Pública y además es profesor en la Facultad de Ciencias Antropológicas aquí en la UADY. A la distancia nos acompaña el doctor Luis Adrián León Ayuso, ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, maestro en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctor por la Universidad Autónoma de Chiapas, siendo coordinador de formación en salud dentro de la Coordinación General de Salud de la misma Universidad Autónoma de Chiapas. Se especializa en proyectos de investigación, docencia y talleres de informática. Además, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Para dar inicio formal a la mesa, me gustaría empezar con la primera pregunta, que dice así. En cuanto al tema de las fuentes históricas, ¿cómo se ha trabajado con nuevas fuentes o perspectivas novedosas sobre fuentes tradicionales? Doctor. Fuentes históricas. Pues mira, yo creo que vivimos actualmente en el siglo XXI dentro de la disciplina de la historia, una especie de renovación de las fuentes. Quiero decir, renovación. O sea, fuentes que antes no se pensaban dentro de nuestro propio trabajo de interpretación, ahora las hemos vuelto a posicionar. Por ejemplo, la fotografía, las películas, los audios, la literatura, etcétera, como han, digamos, como trataron en las mesas anteriores. Sin embargo, yo me gustaría mencionar que este tipo de fuentes también nos han hecho pensar en nuevos temas de investigación, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner tres ejemplos, entre actores, tiempo y problemas. Las nuevas fuentes nos han ido a pensar en una nueva historia de sujetos sociohistóricos, por ejemplo, las juventudes. No hay que olvidar que la historia es un diálogo siempre entre el presente y el pasado. O sea, lo que analizamos en el presente nos ayuda a hacer, digamos, unas preguntas al pasado. Las juventudes, la comunidad LGBT+, por ejemplo, se ha vuelto un tema importantísimo en la historiografía del siglo XXI. Se me viene a la mente el libro de un joven historiador, Martín González, que estudia la revolución sexual a través de la folletería de este tipo de movimientos durante la década de los 70s y los 80s. O sea, una fuente que había sido, digamos, hasta cierto punto apartada de la historia clásica como era la folletería, ahora recuperada para estudiar la revolución sexual dentro de este tipo de comunidades. También tenemos el caso de nuevos planteamientos sobre el tiempo. O sea, en la historia vivimos, creo, en el siglo XXI una aceleración del pensamiento histórico. Los medios de comunicación, las vías de transporte, pues han acelerado la manera en que nos comunicamos las distintas sociedades. Esto también se ha vuelto un tema, ¿vale? Se ha vuelto un tema. Periodizamos de manera completamente distinta. Por ejemplo, hay libros de historia, tesis de historia, que ahora se encargan nada más de estudiar un año. Por ejemplo, el 68 en México. ¿Qué implica el 68 en México? No solamente el movimiento estudiantil, sino también las Olimpiadas en el país. En esta pregunta que me plantea sobre la renovación de las fuentes históricas, la televisión, los documentales, los videos que, digamos, produjo la televisión mexicana en este año, se han vuelto una fuente fundamental. ¿Vale? Entonces, no solamente vivimos un proceso de renovación en las herramientas interpretativas que utilizamos, sino también en los temas. Cada nueva pregunta, cada nueva experiencia que vivimos en el presente también nos lleva a encontrar y tratar de identificar nuevas fuentes que nos ayuden, digamos, a vislumbrar digamos, a interpretar un pasado. Gracias. Sería mi respuesta a la primera pregunta.
Gracias, doctor. Le cedemos la palabra, doctor León. Hola, buenas tardes. Eh, Primero que nada, gracias por la invitación a este conversatorio, el doctor que me hizo, esta invitación que me hizo el doctor Felipe. Yo quiero hablar de los nuevos objetos en materia de tecnología, que es mi especialidad, y pues cómo ha venido dando el cambio, como bien lo decía el compañero hace ratito, ¿no? De los cambios con ayuda de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Este, ¿Qué nuevos objetos nos vienen a ayudar? Bueno, sí es ayudar, nada más que también en ese momento de ayuda nos vienen a desprestigiar cierta parte de la educación. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora nos ayuda a tener un vasto conocimiento de la información que hay en todo el mundo, ¿no? Que podemos accesar a ella en cortos segundos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora ya nuestros jóvenes de hoy en día ya no se dan a la tarea de leer, de ir a la biblioteca, investigar, tener el gusto de agarrar un libro y leerlo, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos ese gran problema. Como todo el mundo trae su celular, en lo que los docentes estamos intentando de explicar la clase, el alumno ya descargó el tema, ya saben de qué vamos a hablar y pues es un encuentro, eh, un fuerte choque generacional, ¿no? Los maestros que ya contamos con cierto tiempo de edad, este, pues no manejamos la tecnología como los chicos de hoy en día, ¿no? Tanto así que nuestros alumnos ya no leen, nada más les pide, no sé, investigar sobre cardiopatías y van a Google, investigan o a través de la IA y ya le saca el resumen, le ponen su nombre, copian, pegan en Word, le ponen su nombre y ya entregan el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué aprende el joven de hoy en día, ¿no? Y aquí hay un choque generacional que, como mencionaba hace rato, donde el maestro ya no sabemos si ayudarnos con la inteligencia artificial o bloquearla para que el alumno pueda, pues ahora sí, investigar, ¿no? Tener ese concepto con el que nosotros fuimos educados, ¿no? Pues ahora los objetos digitales se vuelven en virtuales, los bienes ahora ya son los bienes virtuales, el cambio de la moneda empieza a bitcoins totalmente virtual, que cualquiera nos puede hackear la información de la computadora y robarnos con mucho más facilidad que hackearnos la tarjeta y vaciarla, ¿no? Entonces, las redes sociales, las grandes, ¿cómo les dijera? El gran choque que tenemos, ¿no? De que lo que dicen en las redes es más creíble que en la realidad en sí, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de que hubo hace poco en el CCH, que todo generó de las redes sociales, y ahora nosotros acá tenemos un problema de salud mental también en la universidad, ¿no? Gente que está más pendiente de las redes sociales, de lo que se dice en Instagram, lo que se dice en Facebook, y es más creíble que la realidad en sí, ¿no? Entonces, esos nuevos objetos con los que estamos trabajando hoy en día o que nos estamos enfrentando, para mí es algo bastante delicado, ¿no? El gobierno que antes nos ocultaba la información que pasaba en la realidad, ahora en las redes sociales nos lo muestran. Por ejemplo, lo del narcotráfico, que nosotros aquí en Chiapas
estamos sufriendo mucho esa parte del narcotráfico y nos genera un problema bastante grande, ¿no? Porque como gente normal ya no queremos salir a los lugares turísticos, ya no queremos salir a la calle tan fácilmente, porque ya vemos en las redes sociales que donde quiera hay disparos, donde quiera hay secuestros, donde quiera hay asaltos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si va uno a las redes sociales, ¿no? Encontramos que el gobierno dice que ahora Chiapas es totalmente seguro, ¿no? Entonces, son dos realidades totalmente distintas, ¿no? Lo que está pasando y la realidad de las redes que nos quieren vender, ¿no? Entonces, yo diría, esa es la sensación de pensar en los nuevos objetos. Gracias, doctor León, por su aporte. Y bueno, nuestra segunda y última pregunta. Con estas nuevas herramientas para la investigación histórica, ¿cómo permiten al historiador ampliar su campo de estudio? Doctor Juan José. Wow, es una buena pregunta, ¿eh? Mira, no soy mucho de la idea de que los historiadores es muy sencillo que podamos encontrar el hilo negro, ¿no? Yo creo que siempre hay que regresar o pensar de manera transdisciplinar. Siempre he pensado que la parcelación del conocimiento es un peligro para las nuevas generaciones de historiadoras e historiadores. ¿Por qué? Porque obras de la magnitud de Braudel, o sea, historiadores y sus obras de la magnitud de Braudel, Ginsburg, Pierre Rosanvallon, no se entenderían si no se hubieran comunicado con la geografía, con la antropología, con la crítica literaria o con la ciencia política, ¿vale? Yo siento que parte de esta renovación en los actores, los temas, los abordajes que pueden existir dentro de la historiografía del siglo XXI es en acercarnos de nuevo a las ciencias sociales y a las humanidades. O sea, pero no para hacer el trabajo de antropólogos, de geógrafos, de cientistas políticos, no, sino que nosotros y nosotras podamos retomar sus conceptos y aplicarlos, digamos, a los temas que estamos observando en el presente, tal vez, como dice el profesor. Imagínense estudiar la historia de la violencia en México, la historia del narcotráfico, pero apoyándonos tal vez en los conceptos que nos ha dejado la ciencia política. Estudiar los movimientos sociales a través de la nueva historia política que plantea Pierre Rosanvallon desde Francia. Ver la democracia, ver la política no como un acontecimiento, no como un hecho, sino como un proceso histórico. O sea, esa nutriría el debate que los historiadores y las historiadoras podemos tener con los cientistas políticos, con los sociólogos, etcétera. Se me viene a la mente otro ejemplo, este librazo de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. No lo hubiéramos podido comprender en su complejidad el mundo mental de Menocchio, de un campesino italiano del siglo XVI, si no hubiera rescatado el paradigma indiciario de este antropólogo Clifford Geertz, o si no hubiera rescatado de Mikhail Bakhtin el tema de la circularidad cultural desde la crítica literaria. Entonces me parece que si tratamos de pensar de manera transdisciplinar, va a ser mucho más sencillo que pensemos en nuevos temas, en nuevos abordajes sobre preguntas, objetivos que tal vez otros historiadores o historiadoras ya han, digamos, analizado antes en otras de sus obras, en artículos. O sea, nunca dejar de leer, pero también vincularnos. Y por eso yo creo que este tipo de espacios son importantes, como la Semana de Antropología, ¿no? Nos permite observarnos, ¿no? ¿Qué estamos trabajando los antropólogos? ¿Qué estamos estudiando las historiadoras, los historiadores, incluso los arqueólogos? Y es una pena que, digamos, en la facultad se haya perdido la licenciatura o la especialidad en lingüística. ¿Qué tan importante sería hacer una historia de la lengua en estos momentos? Ahora que los jóvenes nos están increpando sobre cómo debemos usar el lenguaje, sobre cómo debemos referirnos a ellas, a ellos y a ellas, pues qué importantísimo sería hacer una historia del lenguaje, tener a lingüistas incluso en la facultad. Yo creo que de pensar de manera transdisciplinar. Esa es la alternativa. Gracias. Ok, gracias, doctor Juan José. Doctor León. Gracias. Concuerdo con el doctor.
justamente en todos esos cambios que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Sobre todo en la lingüística inventada del ellos, ellas y ellas, ¿no? Ya nos cambiaron el lenguaje, ya ahora en las escuelas ya tenemos miedo como docentes de dar clases porque con cualquier falta de respeto, por ahí hubo una escuela que ya hasta se ponen de acuerdo los alumnos, lo graban y resulta en el despido del docente porque está un docente ya mayor que insulta a un alumno que lo saca de quicio y resulta en el despido del docente, ¿no? Entonces, antes, hablando de los métodos de estudio históricos, el maestro tenía la última palabra. El maestro era casi el dios del conocimiento, ¿no? El maestro era el único que tenía todo el conocimiento y nosotros como alumnos escuchábamos, ¿no? Hoy en día el alumno llega y nos trata de evidenciar que somos los que menos conocemos, que somos los que realmente estamos equivocados, los que ya no tenemos el conocimiento total. Claro, con las nuevas tecnologías, cualquier alumno con un teléfono, con una computadora o una tablet en la mano, pues tiene más conocimiento que nosotros como docentes, ¿no? Extra que los docentes ya mayores nos negamos a actualizarnos hoy en día. Para nosotros lo más fácil es decir que estamos negados a la tecnología, que no podemos actualizarnos, que no podemos vivir en el nuevo mundo, ¿no? No me dejarán mentir los docentes mayores de 40 años que la inteligencia artificial para nosotros es muy difícil hoy en día, ¿no? No logramos entender ese cambio de tecnología, el que alguien nos pueda evidenciar por medio de un video que yo estuve en un lugar donde con mi foto pudieron hacer el video, ¿no? Que es lo que la huelga que hubo en Hollywood, ¿no? Que ya nada más con la foto lo toman y ya es el personaje que actúa sobre una pantalla verde y ahí arman toda la película, ¿no? Ya no podemos comparar, ya no podemos, ¿cómo les explicara? Comparar lo tradicional, las fuentes históricas, ¿no? El análisis antes era utilizar documentos, utilizar archivos, utilizar fotografías, pero fotografías impresas, eh, objetos como tal, ¿no? Hoy en día es la tecnología lo que abarca todo. Hoy en día la tecnología es la que nos domina en ese aspecto, ¿no? Con una foto me pueden hacer un video y con una foto pueden ponerme al lado de alguien más sin estar presente, ¿no? Entonces, es algo que para mí cambia ahora los métodos de estudio históricos. Este, pues bueno, se me hace algo bastante complicado que no sé hasta cuándo podamos encontrar el equilibrio entre las nuevas generaciones y los docentes que aún quedamos en las universidades con cierta edad de más de 40 años de edad, ni siquiera de servicio, con más de 40 años de edad, ¿no? A los cuales se nos dificulta un poco la tecnología. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor León. Y bueno, para despedir. Sí, sí, claro, claro. Para agregar algo, yo siento que no hay que tenerle miedo, tanto miedo a la tecnología. Comparto algo, lo que dice el doctor, por ejemplo, sí puede causarnos cierta incertidumbre. O sea, nos sentimos tal vez un poco avasallados por la tecnología. Yo siento que no hay que tenerle miedo, ¿vale? No hay que tenerle miedo, hay que utilizarlo. Es lo que se viene en los próximos 10, 15 años, la inteligencia artificial. Hay que saber cómo utilizarlo, tal vez no para escribir un ensayo, no para escribir un libro, pero sí nos puede dar unas directrices que pueda hacer mucho más sencillo nuestro trabajo. Tendríamos que buscar talleres, como dice el doctor justamente, talleres,
actualizarnos, diplomados en los que los historiadores y las historiadoras podamos entrar en contacto. Y con el tema de los alumnos, tal vez buscar relaciones también más horizontales. Justamente este semestre he estado dando clase no en historia, sino en turismo. Y sí me han enseñado demasiado. El interés en la historia existe, pero hay que encontrar nuevas formas de comunicar el conocimiento. Y tal vez sea la tecnología, los nuevos medios audiovisuales, la forma correcta para entrar en ese debate y en ese ejercicio. Pero sí, comparto algunas ideas que dice el doctor de que puede causar incertidumbre, pero hay que buscar la actualización continua, no hay de otra. Gracias, doctor Juan José. Pues para despedir ya esta mesa, gracias a los doctores. Una pregunta, doctor. ¿Se le puede hacer una pregunta? Sí, claro. Estas nuevas tecnologías, ¿usted piensa que en algún modo pueden repercutir en que el alumno no desarrolle todas sus habilidades eh, cognitivas, todas sus habilidades, de, ¿cómo te diré? Psicomotoras, conocimientos, por ejemplo, la memorización, ¿ok? La memorización. Yo cuando estudié, memorizaba, memorizaba las tablas, memorizaba las lecciones, ¿ok? Exponía los temas, pero con las nuevas tecnologías le puedes decir a GPT, hazme una tesis y te la hace. Tú le das los datos, la información y te hace la tesis. Y entonces, qué chiste, yo ya no desarrollé la investigación, no chequé libros, no chequé instrumentos, ¿ok? Es decir, esa información, la tesis me la entregó la inteligencia artificial. Y yo no trabajé mi cerebro, no razoné, no argumenté. Y como que sí, es muy buena la herramienta, pero tampoco debemos hacer a un lado las, las antiguas, los antiguos métodos de enseñanza, ¿no? Es Ok. mi opinión. Gracias, Alejandro. ¿Te contesto rapidito para mí la pregunta o para el doctor Luis Adrián? Bueno, te voy a contestar. Gracias. Creo que podemos contestarle los dos, Sí, doctor. sí, No sí, hay problema. exacto. Sí, mira, rápido, ¿eh? Yo considero, desde mi trabajo como historiador, que la historia no consiste en memorizar, Alejandro. Yo creo que la historia, la raíz, como diría Robin Collingwood, es la imaginación, la interpretación. Los historiadores no tenemos que memorizar todas las fechas, todos los datos, todos los acontecimientos. Tenemos que entender los procesos. Tenemos que hacernos preguntas sobre el pasado, ¿vale? Y apoyarnos, como dice, como hemos discutido el doctor y yo, en las fuentes de la historia. Yo siento que la inteligencia artificial, fíjate, yo lo utilizo con mis alumnos de turismo, porque alguna fecha se me va a escapar. O sea, no somos maquinitas, no somos computadoras que podamos retener toda la información. Y yo les digo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero no la vamos a utilizar para interpretar el proceso. Yo quiero que utilicen para obtener información, para obtener fechas precisas. Ya luego el trabajo de interpretación, de imaginación histórica, lo vamos a hacer en el aula y aparte yo los voy a ayudar. Yo siento que no creo en la teoría de Giovanni Sartori del Homo videns, de que las nuevas tecnologías ya van a hacer que el Homo sapiens evolucione a otra forma de ser humano, no lo creo. Yo creo que los últimos 30 años del desarrollo de los medios de comunicación ha desarrollado nos ha enseñado que no hemos perdido la capacidad de interpretar, de reimaginar el pasado. Yo creo que son herramientas, no hay que tenerle miedo, hay que utilizarlas para, digamos, fechar momentos precisos, obtener información extra, pero el trabajo del historiador, lo vuelvo a recalcar, es conciencia, es imaginación, es reinterpretar el pasado, no solamente memorizar, pero es una gran pregunta. Gracias, Alejandro. Y bueno, me gustaría también comentar algo. Y efectivamente, concuerdo mucho con el doctor José en ese aspecto, ¿no? No nos sirve la herramienta
para que hagan nuestro trabajo, sino es un apoyo. Pero sí, efectivamente, ¿no? Como dice Alejandro al inicio, ¿no? En su pregunta, antes nos hacían memorizar las tablas, y digo, yo soy de una de las personas, yo soy ingeniero en electrónica, y realmente, créanme que en mis 50 años de vida, nunca he utilizado la raíz cuadrada para algo, ¿no? Pero en su momento me tocó aprenderla y creo que eso me ha dado la facilidad para resolver los problemas hoy en día. Muchas de las cosas que así aprendimos no sabemos ni por qué nos las enseñaron, pero nos facilita más la vida hoy en día. Podemos resolver los problemas más fácilmente. Nosotros aquí en la universidad nos hemos dado a la tarea de que utilicemos la inteligencia artificial, pero como apoyo para dar la clase. Por ejemplo, al alumno le decimos, hazme un programa en inteligencia artificial o con ayuda de la inteligencia artificial y en cuanto esté, ponle tu lenguaje o con tus propias palabras, hazle un cambio y hazme un resumen del resumen que te dio la inteligencia artificial. Entonces, aprovechamos que el muchacho no hace la tarea al principio, pero finalmente corrige o trata de corregir a la inteligencia artificial. El único problema que nosotros tenemos aquí en la universidad es que nuestros docentes mayores se sienten inútiles, no que sean inútiles, ¿no? Sino se sienten inútiles ante los nuevos avances de la tecnología, porque no nacimos con esa tecnología como le pasa a nuestros alumnos, ¿no? Ellos ahora sí, por inercia, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Ellos ya no necesitan aprenderse las tablas, ¿por qué? Porque siempre andan el celular en la mano y ahí existe la calculadora. Y digo, si les da una exactitud mejor del conocimiento con la calculadora o con el teléfono celular, pues que se acompañen, pero que lo utilicen como ayuda. Creo que es la parte de los docentes que tenemos que remarcar más que nada en nuestros talleres de docentes, que lo utilicemos como ayuda, que no la utilicemos como prohibición, ¿no? La tecnología, sino que, ok, tienes tu celular, perfecto, investigame 3, 4 temas de lo mismo y hazme un resumen de las 4 páginas que encontraste o de los 4 resúmenes de inteligencia artificial que te mostraron, pero como un apoyo, no como una prohibición, a decir, queremos hacer que lo pienses, que, que te lo memorices, como decía Alejandro, ¿no? Entonces, no, sino como un apoyo, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Ahora sí, vamos ya sobre el tiempo. De nuevo, doctores, gracias por su participación, que nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra disciplina histórica. Agradezco a todos los presentes, tanto aquí como por el medio virtual. Y bueno, sin más, damos por concluida esta mesa. Sin embargo, aún no acaba. En breve comenzará la siguiente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Chiapas. Gracias, doctor.
Bueno, bueno, bueno. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahora iniciamos o...? Agradezco su presencia el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este evento que se enmarca en la Semana de la Antropología por el 55 aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas y también en la conmemoración del 45 aniversario de la licenciatura en Historia. Sean bienvenidos nuevamente al Encuentro de Historiadores Sur-Sureste. Es un honor para mí estar aquí y moderar el programa el día de hoy, titulado Reflexiones sobre los estudios históricos. Tengo el gusto de presentar a nuestros invitados, el doctor Juan Manuel Espinosa Sánchez y el doctor Ricardo Fernández Castillo. Si me lo permiten, procederé a leer brevemente sus semblanzas. Doctor Juan Manuel Espinosa Sánchez. Es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con una maestría en Filosofías de la Ciencia por la UAMI y doctor en Humanidades en el área de Historia por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del PRODEP-CEP y delegado de Quintana Roo en la Red Mexicana de Historia. Entre sus publicaciones destacan los libros Arte e Historia en el Sur Colonial de Quintana Roo y Newton en la Ciencia Newtoniana. Doctor Ricardo Fernández Castillo. Es doctor en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación abordan la historia política y monetaria de la Nueva España en su transición al México independiente. En 2024 recibió el reconocimiento del Comité del Congreso Latinoamericano en Historia Económica en Montevideo, Uruguay, como uno de los mejores historiadores económicos jóvenes de la región. El tema que nos convoca en esta mesa se titula Pensemos en nuevos objetos y métodos de estudio. Agradezco a ambos doctores por acompañarnos esta tarde. Para comenzar, me gustaría plantear la primera pregunta. En torno al tema de las fuentes históricas, ¿cómo se ha trabajado con nuevas fuentes o perspectivas novedosas sobre fuentes tradicionales? Lo escuchamos, doctor Espinosa Sánchez. Buenas tardes. Tengo problemas de... Sí, sí, me escuchan. Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Sí, tengo problemas de estabilidad de internet por la distancia. Bien, la situación es la complejidad de los estudios que podamos tener nosotros los docentes en nuestros estudios universitarios. En este sentido, yo pertenezco a otra generación de historiadores y las personas que me conocen, pues los maestros que ya fallecieron como Eduardo Blanquel, Alfredo López Osil, Enrique Dussel,
nos van formando para el proceso de enseñanza-aprendizaje y las metodologías que nos imprimieron para nuestras tesis de licenciatura y posgrado y la manera en cómo vamos a enseñar la historia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula. En este sentido, cuando estoy enseñando didáctica de la historia, yo culmino o invito a mis alumnos a que vayan a la biblioteca, así como me lo enseñaron mis maestros, a buscar el libro, leerlo. Y también he manifestado dentro de el aula que es muy importante el uso de la hermenéutica para el análisis de los documentos. Yo que trabajo la Nueva España, invito a mis alumnos, así como me lo dijo mi maestro Rubial, paleografía y latín. Sin estas herramientas, un historiador de la Nueva España no puede avanzar en la investigación o en el conocimiento. En este sentido, yo invito a mis alumnos, cuando hagan tesis de la Nueva España, primero aprendan latín y paleografía de manera conjunta. La hermenéutica que yo les enseño a mis alumnos es la de Gadamer, para estudiar una comunidad dentro de un proceso del desarrollo histórico de un hecho. En este sentido, la gente que me conoce sabe que trabajo Isaac Newton en la Nueva España, la comunidad científica de la Nueva España del siglo XVIII, he trabajado con la hermenéutica de Gadamer. Cuando me invita a la Universidad de Quintana Roo a dar clases de historia del arte, utilizo a Gadamer desde el punto de vista de la estética para ampliar y dar una explicación con una terminología diametralmente opuesta a la historia de la ciencia para entender el desarrollo de la arquitectura. Pero claro, a mí me dio clases Elisa Vargas Lugo, maestra ya fallecida. Sergei Krunsinski también me dio clases de estética y todo esto lo aprendí en la UNAM. Entonces, es sumamente muy importante nuestra formación que hemos recibido como docentes. Yo ya voy para 60 años de edad, tengo más de 35 años de dar clases en difusión de la historia. Entonces, a estas alturas sobre la inteligencia artificial, yo la considero como una herramienta para aprovecharla en mis clases de historia del arte, pero sí muy pertinente de lo que nos enseñaron nuestros maestros. Todo el concepto histórico, pues está en las clases que nosotros como alumnos aprendimos de nuestros profesores, pero también ser muy pertinente que estos maestros pues ya fallecieron, los jóvenes actuales tienen otros profesores, yo ya voy de salida por la edad, viene nueva generación de docentes en historia con otras propuestas metodológicas, otras visiones que enriquecen la enseñanza de la difusión de la historia y siempre he escuchado a los jóvenes historiadores cómo van evolucionando y escuchando a los colegas anteriores, pues no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino saber aplicarla en el momento en que estamos en la enseñanza, aprendizaje, en el aula como docente de didáctica de la historia. Eso sería de mi parte en un contexto muy general. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Sí. Respecto a la misma pregunta, doctor Ricardo Fernández, nos gustaría saber su punto de vista. Sí, claro. Primero que nada corroboro, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, Sí. perfecto.
nuevamente ser a la nación del evento, a todo el auditorio, toda la comunidad académica que está presente para este aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Muy de academia, trabajo y academia también, que estamos destinados a realizar las y los historiadores en una reflexión y sobre todo el Disculpe, doctor, no se les está escuchando. Sí, ahorita Sí, sí se le escucha perfecto. Ok, sí, está un poco inestable el internet. Bueno, si vuelve a ocurrir, por favor me avisan y trato de corregir. Solamente, bueno, empecé agradeciendo al doctor Felipe Cobó y mandando un saludo a toda la comunidad académica. Em, sí, la pregunta es importante porque nos lleva a reflexionar sobre las bases de lo que estamos haciendo, las bases del oficio. Un oficio que desde luego está en constante cambio, ha estado en constante cambio y que hoy día se enfrenta a nuevos desafíos, ¿no? Como suele ocurrir. Ahora, en primer lugar, una reflexión sobre las fuentes. Fíjense, si revisamos las versiones más actualizadas, eh, por ejemplo, del estilo de citación, Chicago, Harvard, APA, vamos a ver que incluso en esos medios formales, ¿no? De erudición, de citación, de ordenamiento de un aparato crítico, vamos a percatarnos de que incluso en esos medios, reitero, formales, el listado de posibilidades ha crecido exponencialmente en los últimos años y no sabemos incluso el próximo año si volvemos a tener esta charla en 2026, 2027, el listado incluso podría ser más desafiante. A lo que voy, en alguno de los puntos que me parecieron muy interesantes de la mesa afín que tuvimos ayer y también de lo que han dicho los colegas en lo que llevamos de la sesión de hoy, podemos ver un repertorio que está tendiendo a un proceso a través del cual la historia cada vez está más viva, más presente en el debate social, más presente en los problemas sociales contemporáneos. Es decir, algo se ha hecho bien desde la academia, algo, ¿no? Siempre hay que tener una postura autocrítica de lo que estamos investigando, escribiendo, transmitiendo a través de las aulas de clase, desde luego, de los encuentros para la difusión, la divulgación, también a través de las publicaciones. Siempre hay que ser cautos de cuál es la historia que estamos tratando de reconstruir y de transmitir, ¿no? A la sociedad. Sin embargo, el cambio es inevitable. Se mencionaba la revolución tecnológica. Bueno, la revolución tecnológica no es reciente, pero no es nueva. ¿Sí? Empezó en el siglo pasado y lo que ocurre con esa revolución tecnológica es que no deja de sorprendernos, no deja de transformar las bases del oficio, las posibilidades en torno a las fuentes. Es una realidad de que, pues si tenemos acceso a Internet, podemos revisar bases de datos, imágenes, mapas, un largo conjunto, un amplio conjunto de material multimedia pues que tenemos un poco a la mano, ¿no? A nivel de incluso entrevistas, documentales, material con el que debemos complementar las llamadas fuentes tradicionales de la historia, que no porque sean tradicionales hay que descartarlas. Mucho cuidado con pensar en que la visión crítica es aquella que rebasa,
¿no? Que descarta periódicos, folletos, documentos de un cabildo, documentos en el Archivo General de la Nación, documentos en el Archivo General del Estado de Yucatán. Eso no es una postura crítica, al contrario, la crítica, una postura crítico-analítica para el oficio de la historiadora y el historiador en la práctica, es aquella que logra conjuntar todos estos universos de fuentes, ¿no? Y mucho depende, no solo trascendiendo un poco esa referencia al formato APA, al formato Chicago, etc. Mucho depende del concepto que tengamos para ello. Y para finalizar, puntualizaría lo siguiente, que tiene que ver con el área en el cual me especializo, ¿no? La historia económica. Hay un ejemplo muy puntual. La historia económica, concretamente la historia monetaria, obviamente toma en cuenta los grabados caligráficos de la moneda, los billetes. Tenemos un pasado muy eh, amplio, complejo en lo que se refiere a producción de moneda de plata, billetes también. Eh, Época colonial, siglo XIX, siglo XX, bueno, hasta hoy día tenemos una producción muy rica, muy amplia en estilos monetarios. Bueno, la moneda es un documento, la moneda nos está transmitiendo una intención de poder político, una intención no solo económica y financiera, sino que al mismo tiempo la moneda es como vocera, ¿no? Es una llave de acceso a un entorno social y justamente traslado esta reflexión para que los colegas, los estudiantes en formación o también a nivel interdisciplinario, ¿no? Haya una reflexión en torno a que aquella fuente que realmente nos permite entender no solo el objeto de estudio, sino un contrapunteo con la ideología, la política, la economía, las mentalidades. Esas son las fuentes que hay que priorizar. Y si no las tenemos, hay que puntualizarlas, hay que incluirlas en los proyectos de investigación, hay que incluso combatir, ¿no? Valga la expresión, combatir con los anquilosamientos, las formas tradicionales antiguas de un positivismo o neopositivismo, ¿no? Que todavía sigue clasificando, ¿no? El trabajo en torno a fuentes primarias, que hasta eso es engañoso, ¿no? Las fuentes dependen de lo que la historiadora y el historiador defina y profundice como tal, ¿no? Devuelvo la palabra, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguiendo con el programa, me gustaría plantear una última pregunta. Con estas nuevas herramientas para la investigación histórica, ¿cómo permiten al historiador ampliar su campo de estudio? Lo escuchamos, doctor Espinosa. Bien, gracias. Bueno, con las vertientes que se tiene con mi objeto de estudio de la Nueva España, Isaac Newton en la Nueva España, o la invitación de la UCRO que me dio la oportunidad de investigar sobre el arte virreinal en la costa oriental de Yucatán, lo que actualmente sería el estado de Quintana Roo. Tengo dos líneas de investigación, por lo cual en su momento son inéditos. Para llegar a ese tipo de estudios inéditos, la lectura de las fuentes son sumamente muy importantes. Claro, que cuando llegué con Isaac Newton, un libro base o dos libros base que me los dejaron en la facultad mis maestros en 1988, imagínense de lo que estoy hablando, y sigo trabajando Isaac Newton y sigo viendo nuevos maneras de investigar a Isaac Newton con la hermenéutica de Gadamer, obras básicas, por decir, Elías Trabulce, Ciencia y Religión en el siglo XVII, que es su tesis doctoral de 1974, o el libro clásico de La Revolución Newtoniana, de un profesor que ya falleció de Harvard, Bernard Cohen, fueron mis obras básicas y siguen siendo mis pilares para la investigación sobre Isaac Newton, y me los ha publicado la Universidad de Quintana Roo. Al fin de cuentas son mis tesis de licenciatura, maestría y doctorado, Isaac Newton y el Santo Oficio en la Nueva España, documentos
que localicé en Guatemala, en el convento franciscano destruido de Guatemala, en un congreso que fui a Guatemala en un lejano año del 2006, entré a su biblioteca y ahí encontré una joya para ver el índice prohibido de Isaac Newton. Está desde 1739, fuente inédita, y empecé a trabajar y salió un libro y ahorita estoy trabajando con la hermenéutica de Gadamer, la visión de la muerte de Jesús, y ese material se consiguió en la British Library de Londres por ser exalumno de la UNAM. La Biblioteca Central de la UNAM me consiguió los libros y empecé a trabajar. Por el otro lado, en la costa oriental, cuando llego en el año 2006 a Quintana Roo para dar clases y trabajar esa materia de historia del arte, yo llevo la noción de la facultad, todo lo que me aprendí en mis cursos de la doctora que ya falleció y del doctor que me enseñó arte medieval, José Manuel Lozano me enseñó arte medieval, y a partir de ahí empecé a dar las clases y ya cuando salí a campo, que eso fueron mis alumnos de la Universidad de Quintana Roo, que hemos escañado en campo desde Boca Iglesia, Tancá, Lalcá, iglesias que están en la selva, Chichanjá, que está en la selva, y, y bajamos hasta este convento destruido por un terremoto. Fuente inédita porque a falta de documentación, que se quemaron los documentos parroquiales por la guerra de castas. Mi base son las iglesias. A partir de ahí empiezo a estudiar el contexto histórico, empiezo a estudiar así como un libro de historia del arte de Gombrich, qué sería el contexto histórico, la iconografía, la iconología, y a partir de ahí introduciendo estética con Gadamer. Me ha dado más de 6 libros publicados por la Universidad de Quintana Roo, y, y ese ánimo que tienen los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, que solitos llegan a mí para que yo dirija sus tesis de historia del arte, por lo cual me siento muy congratulado con la Universidad de Quintana Roo de ese conocimiento que me dio la UNAM y la UAM Iztapalapa con Enrique Dussel, que me enseñó la hermenéutica para profundizar mis estudios, da pauta de seguir leyendo y releyendo con una visión diferente a las propuestas de los nuevos historiadores, a Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Hernando de Cortés, con las cartas de relación con esas nuevas propuestas de los nuevos historiadores, que están haciendo contribuciones muy importantes, por lo cual sigo trabajando esas fuentes y enriqueciendo desde el punto de vista historia del arte, con toda esta información. Los libros están en la biblioteca de la Universidad de Quintana Roo para dar una visión evangelizadora franciscana de la costa oriental de la península de Yucatán, siglo XVI, XVII y XVIII, pensando en las iglesias que están en la selva y enriquecer la historia regional yucateca para anexar lo que ya han hecho los investigadores como Pedro Bracamonte, que lo he leído, los colegas de Campeche como Adriana Rocher, que la he leído, y poner mi granito de arena para ampliar el conocimiento con la Universidad de Quintana Roo, toda esta gama de arte virreinal en Quintana Roo. Sería de mi parte este contexto. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes.
¿Cuál es su punto de vista respecto a ese interrogante, doctor Ricardo Fernández? Sí, el Para cambio, mí, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Se escucha, es perfecto. si me escuchan, Sí, 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 sí se le escucha. perfecto, perfecto. Sí, el cambio en la naturaleza de las fuentes o de la concepción que tenemos sobre las fuentes, como bien indica la pregunta y como bien ha respondido mi colega interlocutor, obviamente cambia a nivel metodológico, a nivel teórico, a nivel historiográfico, a nivel de los resultados que compartimos, ¿no? Derivados de nuestras investigaciones. En este sentido, dividiré mi respuesta en dos bloques. El primero tiene que ver propiamente con el área al cual me dedico, el área que fomento, que tiene que ver con la historia económica, también un poco con la historia política. Y el segundo bloque, que también va a ser conciso, breve. Bueno, me acaba de llegar un mensaje que dice que se oye entrecortado. ¿Me escuchan? Aquí se le escucha perfecto. Ah, ok, ok. Bueno, cualquier cosa ahí me avisan. Y continúo. El segundo bloque en el cual o desde el cual he organizado mi respuesta tiene que ver con una especie de reflexión sobre el historiador y su función social, que es un tema que ha estado presente. O sea, es un debate que ni de cerca es nuevo, pero que obviamente va recibiendo distintas respuestas en función de la generación, de la temporalidad, de los problemas que estén alrededor, ¿no? De nuestro oficio. En lo que se refiere al primer bloque, la historia económica, historia financiera, historia bancaria y un largo etcétera, ¿no? Alrededor de ese bloque. Eh, claro, las tradiciones van cambiando porque las generaciones cambian. Las generaciones detrás de las líneas de investigación, de los cuerpos académicos, de los grupos de interés en torno a cada uno de los temas, ¿no? Y la bibliografía, la literatura se va acumulando y hasta cierto punto, en algunos sentidos, se va superando con nuevas fuentes, nuevas perspectivas. Concretamente, ¿qué es lo que ha ocurrido con la historia económica en los últimos 30, 40 años? Pues dos vertientes, ¿no? La historia económica cuantitativa, pliométrica, ¿no? Que mide series, que define a través de una lectura de precios, salarios, ¿no? Masas monetarias, desde ahí concede explicaciones de los principales fenómenos que nos interesan, llámese Revolución Mexicana, llámese Guerra de Independencia, llámese los 300 años de vida virreinal, ¿no? En la Nueva España, en Perú, en la Nueva Granada, en el Virreinato de Río de la Plata. Es una historia económica cuantitativa, ¿no? Que si maneja series, maneja una metodología, pero que se encuentra siempre lista para discutir, para dialogar con otros campos de la investigación histórica y también de las ciencias sociales, reitero. La interdisciplina me parece que es no solo una metodología, sino hasta cierto punto un deber casi, casi eh, inexpugnable, necesario, no solo para el historiador, también para el antropólogo, también para el sociólogo, para el economista, para el pedagogo, para el psicólogo, para todas las ciencias sociales y humanidades, ¿no? No hay que abandonar ciertos grados de producción especializada, siempre los círculos de debate, llámense coloquios, llámense este tipo de mesas, son importantes porque nos permiten mejorar nuestros proyectos de investigación, pero también simultáneamente no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tejer puentes, pues, para que lo que estemos investigando se traduzca en proyectos de divulgación, en proyectos que promuevan, contribuyan al cambio social, ¿no? Continúo con este recorrido muy, muy sucinto en la historia económica, ¿ok? Lo cuantitativo por un lado, pero también hay una perspectiva neoinstitucional, que eso los economistas lo manejan bastante bien. Douglas North, a finales de la década de los 90, mencionó en pocas palabras, bueno, para un análisis económico propiamente de mercados, ¿no? De producción, de precios, de abastecimiento, eh, en Yucatán, en México y en el mundo. La propuesta era entender la función económica de las instituciones, de las reglas del juego, ¿no? Llámense leyes, decretos, constituciones,
o un concepto amplio de institución a nivel sociedad, a nivel cultura. Hay instituciones que no son directamente como las entendemos, ¿no? Instituciones que no necesariamente son formales, son más bien pautas culturales, pautas ideológicas, ¿no? Que ahí repetimos generación tras generación. Bueno, eso impacta en el desempeño económico, ¿no? Estos dos grandes bloques, estos dos grandes universos de pensamiento dentro de la historia económica, claro que han hecho cambiar tanto el menú de fuentes que tenemos, ¿no? Para emplear para nuestros respectivos trabajos, y Yucatán ha dado voz a trabajos que realmente hacen un cruce de fuentes, ¿no? Y empiezan a rebasar ideas que teníamos de antaño sobre la producción enequenera, sobre el reparto ejidal, sobre distintos temas que asociamos a una historia económica que también no es estática, ¿no? Eso por un lado. Entonces, van cambiando estas tradiciones teóricas, historiográficas, la historia económica también va, digamos, otorgando nuevos marcos de interpretación. El segundo bloque que anuncié al inicio de esta intervención tiene que ver con algo con lo que quisiera desde luego concluir, pero una reflexión global, amplia, ¿no? Que tiene que ver con fuentes, tiene que ver con metodología, tiene que ver con tradiciones historiográficas, ¿no? Y es que me doy cuenta cada vez más, desde luego, es una parte, digamos, que reflexioné desde que era estudiante de la licenciatura en historia, ahí en la Facultad de Ciencias Antropológicas, luego en el Colegio de México, en la UNAM, incluso en el extranjero, pues ha sido, digamos, como una encomienda que he llevado y que me parece sustancial, ¿no? Y es, claro, las fuentes o la manera en la que elaboramos una investigación y comunicamos esa investigación siempre va a ser de tiempo presente, ¿no? Eso en parte lo sabemos porque la definición de un objeto de estudio no solamente depende de agendas de investigación institucionales, historiográficas, sino también muchas veces depende de lo que la historiadora y el historiador observan en los problemas inmediatos, ¿no? Problemas a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. O sea, el historiador tiene ese privilegio, ¿no? Valga la expresión, de, claro, conocer el pasado, pero ver las secuelas de ese pasado en tiempo presente y entender incluso un tiempo histórico que se proyecta a tiempo futuro, ¿no? Esto en la historia conceptual de Koselleck, ¿no? Se concibe de manera muy, muy clara, ¿no? El dominio conceptual del tiempo que los historiadores tienen y el diálogo que pueden entablar desde ahí. Entonces, ¿por qué menciono esta reflexión sobre la función social de la historia, que reitero, va a ser un problema que nos va a acompañar no ahora, futuro también? Porque me parece que podemos abordar expedientes, volúmenes, periódicos, incluso en redes sociales tenemos opciones para el diálogo y la investigación histórica, pero nada va a sustituir, ¿sí?, la crítica social que el historiador debe fomentar, ¿no? Me parece que de la mano de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Llámese inteligencia artificial, la mencionaron en la primera parte de estas jornadas, de este encuentro, ¿no? Claro, hay que experimentar con ellas, hay que manejarlas de manera cauta, crítica, pero emplearlas para la docencia y la investigación. Pero también al mismo tiempo me parece que nada sustituye esa crítica social que debe construir el historiador. El historiador debe conocer, por ejemplo, lo que está pasando en Medio Oriente, debe conocer sobre los enfrentamientos en la Franja de Gaza, sobre la guerra en la Franja de Gaza. El historiador debe entender por qué a nivel geopolítico Rusia invadió Ucrania. El historiador debe entender el declive del imperio estadounidense. El historiador debe tener conciencia medioambiental, conciencia social, ¿no? Conciencia de género también. ¿Por qué? Porque desde ahí, inevitablemente, si ya mencionamos lo de hace unos instantes, desde esa conciencia crítica se plantearán de manera más acertada los proyectos de investigación. Y ya de ahí, entonces, viene el expertise, que ese sí hay que aprenderlo, ¿no? No basta con la postura crítica, ¿no?
pero sí hay que aprender, digamos, una expertise de erudición, de fuentes, de metodología, de historiografía, de teoría, ¿no? Y de tecnologías de la información y de la comunicación. No nos peleemos con eso, pero hay que entremezclarlo con esta función crítica que debe tener el historiador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctores. Sin duda, esto nos invita a la reflexión sobre los objetos y métodos de estudio. Perdón. Agradecemos profundamente su participación. Gracias al doctor Juan Manuel Espinosa Sánchez y al doctor Ricardo Fernández Castillo por compartirnos sus reflexiones y experiencias en torno a los nuevos objetos y métodos de estudio en la historia. Agradecemos también al equipo técnico que nos facilitó la conexión con los doctores. Les recordamos que esta reunión se llevó a cabo en el marco del 55 aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas y el 45 aniversario de la licenciatura en Historia. Agradezco también la presencia de todas y todos ustedes por acompañarnos en esta mesa panel, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Esperamos que este diálogo haya sido enriquecedor y que continúe inspirando futuras investigaciones y debates. Para quienes nos acompañan presencialmente, les invitamos a que el día de mañana nos sigan acompañando en las demás actividades, por el marco del 55 aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas, como el evento Leyéndole a la Naturaleza a las 12 horas. Muchas gracias por su atención y por formar parte de este encuentro. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.